día de hoy seguiremos con nuestras lecciones y en este día estudiaremos el libro de Esther. Nuestra lección lleva por título Nuestra actitud ante la disciplina. Comencemos viendo de qué trata el libro de Esther. El libro de Esther relata la historia de una mujer judía que llegó a ser reina de Persia y logró valerse de su posición para denunciar un plan que iba a destruir al pueblo judío. Como primer punto, veremos el reinado del rey Asuero. Asuero reinaba desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Dice la Biblia que él hacía banquetes con los poderosos y que esos banquetes podían durar hasta 180 días. Asuero en esos banquetes mandó a llamar a Basti, estando alegre por el vino, pero ésta rehusó a ir. Así que el rey se enojó mucho y, aconsejado por sus sabios y por sus príncipes, la destituye de su posición. Después que Basti fue destituida de su posición, Esther ocupó su lugar. ¿Cómo llegó a ser reina? Cuando Basti no quiso presentarse ante el rey, aconsejado por sus príncipes y por sus sabios, buscó una nueva de entre las vírgenes de todo su reinado, la que fuera mejor, la que estuviera más presentable, y también debía de pasar cierto tiempo de capacitación, podemos decir. Veamos quién era Esther. Dice Esther 2, capítulo 2 y versículo 7: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahí nos narra varios detalles de la vida de Esther. Se nos dice que era de hermosa figura y buen parecer, era huérfana de padre y madre, y que fue criada por Mardoqueo. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, y muy posiblemente también Esther pertenecía a esta tribu. Dice el versículo 9: y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. También, de parte de Esther, se nos dice que halló gracia no solamente delante de su eunuco, sino también delante del rey. Era temerosa de Dios, era una mujer valerosa y también era sabia. Como tercer punto, veamos a Mardoqueo. Mardoqueo lo podemos ver muy bien y muy claro cuando rehusó inclinarse ante Amán. Y veamos quién era Amán. En el capítulo 3, versículo 1 dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Veamos quién era Amán. Amán era el favorito del rey, y Mardoqueo rehusaba inclinarse ante él. Imagínense a este Amán. Era un orgulloso por ser respetado por el rey y haber sido puesto por encima de todos los príncipes en una posición aún mucho más privilegiada. Mardoqueo no le importó esto, sino que se mantuvo firme porque era judío. Esto claramente no le gustó a Amán. ¿Y qué es lo que hizo? Si leemos un poco más los pasajes, dice que trabajó en un plan para eliminar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos, a todo el pueblo judío. Lo podemos leer en el capítulo 3, versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado que era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahí claramente veamos que no solamente quería que Mardoqueo sufriera las consecuencias de su orgullo, sino todo el pueblo. Y así es como Amán da 10,000 talentos
para que se realice su plan. Veamos que Amán, a pesar de ser honrado y respetado por los príncipes, por los sabios, todo esto se le venía abajo cuando veía que Mardoqueo no le hacía reverencia, y pues todo esto se le venía abajo, y dice que se llenó de ira. Para todo esto Amán consultó al rey, le dio los 10,000 talentos y le pidió que a este pueblo esparcido y distribuido, que no quería obedecer según sus términos de él, que fuera destruido. Y entonces, ¿cuál fue la reacción del rey? Obviamente Amán no le dijo qué pueblo, sino que los tachó de lo peor. La reacción del rey fue que quitó su anillo de su mano y se lo dio a Amán como carta abierta para que él pudiera ocuparlo como bien quisiera. Y así Amán podía realizar su plan sin ninguna interrupción. Este plan tenía una fecha límite, el día 13 del mes duodécimo, el mes de Adar. Este era el mes en el que todos los judíos debían de morir según Amán. Veamos cuál fue la decisión de Mardoqueo. Mardoqueo aconsejó a Esther para que interceda ante el rey por su pueblo. Obviamente los judíos tenían temor de sus vidas, y Esther incluso también, porque era del pueblo judío, también tenía el riesgo de que también a ella la mataran. La reacción de Mardoqueo, según el capítulo 4, versículo 1, dice que luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. También los judíos temieron por sus vidas en el versículo 3, y incluso Esther, al escuchar, dice que le dolió. Y gracias a eso, le pide Mardoqueo a Esther que suplicase. ¿Por qué? Porque este edicto era un edicto de Persia y no se podía romper ni se podía faltar. Ahora veamos cuál era el problema. El problema de esto era que no se podía ver al rey sin ser invitado o sin ser llamado. Y el castigo obviamente era la muerte, porque era desafiar al rey, presentarse ante su presencia sin ser llamado. A todo esto había un punto donde podía salvar su vida Esther, y esto era si el rey acercaba su cetro a quien él lo quisiera acercar, y así podía salvar su vida. Tenía dos opciones Esther: no hacer nada y esperar que por su posición fuera librada del decreto y dejar que todos sus hermanos judíos murieran, y que Dios se ocuparía a alguien más para librar al pueblo judío, o levantarse y presentarse ante el rey con su petición, arriesgando su vida, pero pudiendo salvar a todos los judíos. Para todo esto, Esther pide que se ayune 3 días y 3 noches antes para que ella se pueda presentar ante el rey y tener el favor del rey. Esther, junto con sus doncellas, y Mardoqueo, junto con todo el pueblo que pudo haber reunido en Susa, donde estaban, para pedir por esta situación. Dice el versículo 16 del capítulo 4: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí claramente podemos ver que Esther estaba convencida de lo que iba a hacer y que iba a arriesgar su vida para salvar la de su pueblo. Veamos que Esther aprovechó esta oportunidad para invitar al rey a un banquete. ¿Y por qué sabemos que Esther tuvo el favor del rey? Dice el capítulo 2, versículo 17: Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes.
y puso su corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther halló gracia delante del rey y pudo invitarlo a un banquete. Veamos que Esther, habiéndose preparado, entró a la presencia del rey, halló gracia delante de él, les hizo una invitación al rey y a Amán, y estos aceptaron y fueron apresuradamente. Y nuevamente aquí vemos cómo a Amán, al no ver el respeto de Mardoqueo, todo lo demás se le venía abajo. Dice el capítulo 5, versículo 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Sigamos con el capítulo 6. Dice que Amán se ve obligado a llevar a Mardoqueo. El rey obliga a Amán a llevar a Mardoqueo. El rey Asuero, en una noche que no pudo dormir, se puso a leer las memorias y las crónicas de su reino. Y allí fue donde encontró escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de unos eunucos que trataban de matarlo, y gracias a la denuncia de Mardoqueo, el rey pudo salvar su vida. Entonces el rey pregunta, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y sus siervos respondieron, nada se ha hecho por él. Entonces buscó quién estaba cerca y le preguntó nuevamente, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Y obviamente Amán, ensimismado, pensando que se hablaba de él, pidió lo mejor de lo mejor. Veamos qué pidió Amán. Dice, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den este vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Esto es lo que pidió Amán para Mardoqueo. Y entonces el rey le respondió, date prisa y toma el vestido y el caballo, y como tú has dicho, así hazlo con el judío Mardoqueo. Esto era lo que el rey quería que se hiciera, y Amán muy acertadamente pues lo hizo a favor de Mardoqueo. Amán, después de haber pasado por todo el pueblo con Mardoqueo paseándolo en un caballo real, dice que se fue deprisa a su casa, apesadumbrado y cubierto de su cabeza. No podía creer que él había llevado a quien quisiera matar. Y esto también, pues obviamente, creció más en su ira y creció más en su enojo que tenía contra el pueblo judío. Después de esto, Amán mandó construir una horca donde iba a colgar a Mardoqueo. Pero, después de que había paseado a Mardoqueo en el caballo real, llegaron por él para llevarlo al banquete. Y allí fue donde Esther desenmascaró a Amán. El rey en este segundo banquete le dice a Esther que diga cuáles son sus propósitos, o para qué tanto banquete, pues para honrar al rey. Allí vemos que Esther desenmascara a Amán en el versículo 6, que dice, Esther dijo, el enemigo y adversario de este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. El rey, muy enojado por lo que quería hacer Amán, no aceptando las súplicas que le hacía Amán a Esther y al rey, lo manda a colgar en su propia horca. En la horca que había preparado para Mardoqueo, el rey mandó a colgar a Amán. Y sigamos viendo que el decreto que antes se había hecho había sido firmado por el anillo real del rey, y ese decreto del rey de Persia no se podían deshacer, no se podían revocar, no se podían quitar, sino que se tenían que cumplir porque era la ley de Persia. Entonces, ¿cuál fue la solución del rey? La solución del rey fue hacer un nuevo edicto donde diga que los judíos podían ser amenazados o podían ser tratar de quitarles sus bienes,
Pero en este nuevo edicto decía que los judíos podían defenderse. Y así el pueblo sintió alivio. ¿Por qué? Porque podían defenderse y no solamente morirían solos, sino que podían defender lo suyo. También veamos que Esther fue puesta sobre la casa de Amán y Mardoqueo con ella. El pueblo sintió un gran alivio, según el versículo 17 del capítulo 8, que dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Gracias a esto, se celebra una fiesta en memoria de todo esto que pasó, los días 14 y 15 de Adar, y esta fiesta se llama Purim. Era una fiesta para recordar cómo su tristeza se convirtió en alegría, cómo los judíos tuvieron paz de sus enemigos, cómo pudieron cambiar el luto en día bueno y hacían banquetes y gozo y compartían con los demás. También a Mardoqueo se le dio una posición privilegiada. Fue hecho segundo del rey de Asuero. Dice, porque Mardoqueo, el judío que fue el segundo del rey de Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esto lo dice el capítulo 10, versículo 3. Y como último punto, veamos las lecciones. Leemos cómo Satanás prepara sus golpes. Quería acabar con todos los judíos de cada provincia y pueblo que abarcaba el reino de Asuero. ¿Todo por qué? Por un hombre que no quiso hacerle reverencia. Primero veamos que insistió a Asuero para que engrandeciera a Amán. Provocó un enfrentamiento con Mardoqueo, entre Amán y Mardoqueo. Hizo que Amán, por su enojo, pensara en grande. ¿Qué es lo que quería hacer? No solo quería matar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo. Cegó al rey para no ver las intenciones de Amán. El rey confió plenamente en Amán, y todo esto para matar al pueblo judío. Pero también Dios preparó a Esther, quien en el momento clave de su vida demostró que sabía el valor de apoyarse en Dios. En el capítulo 4, versículo 16, antes de emprender el camino en el que su vida peligraba, se propuso ayudar y pedir que otros ayunaran con ella. También actuó con astucia. En el capítulo 5, versículo 4 y el capítulo 7 del 2 al 6, veamos cómo Dios usó el plan de 2 días de banquete para que Amán tuviera aún así más odio contra los judíos y poder presentarlo delante del rey como lo que era. Y como último punto, abarcar lo máximo. Notemos que pensó en los detalles que harían posible la salvación completa de los judíos ante la ley ya decretada. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que así como Dios tiene preparado cómo librar a alguien de una situación peligrosa, también Satanás, detrás de toda esa situación, trabaja y ocupa todo lo que está a su disposición para hacer mal. En esa lección veamos que trató de hacer mal a todo el pueblo judío. Y en nuestros días podemos verlo también cómo trata de llegar a hacer mal a todos los hijos de Dios. Veamos que todo esto no fue tal vez en un corto tiempo, sino que todo esto llegó a ser así durante un periodo medio de tiempo, y que pudo haber terminado muy mal para el pueblo judío. Pero Dios ocupó a alguien, en este caso fue a Esther, para poder librar a su pueblo. Por último, leamos el capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Bien, hermanos, esta es la lección del día de hoy. Espero sea de bendición para ustedes, que estén bien y que Dios los bendiga. Hasta luego.